Este producto está hecho, una de las preguntas que me hacen, ¿de qué está hecho el producto? Bueno, el producto está hecho de organometálicos. ¿Qué son organometálicos? Organometálicos son dos átomos de metal en, eh, entrelazado en un átomo de carbón. Los metales en este son partículas, son átomos, o sea, un átomo es lo más pequeño de cualquier materia, es un átomo. O sea, lo que tú tienes es una tableta atómica, en otras palabras, pero si dices eso, pues creen que es una bomba, ¿me entiendes? Entonces, no la nombré una tableta atómica, sino que esa tableta tiene átomos de carbón y de metal. Por eso lo que es orgánico es el carbón y lo que es metálico, pues son los metales. Entonces, hay una mezcla, obviamente, que se hace una fórmula, que no podemos hablar ni vamos a explicar mucho de eso, pero hay una fórmula que hace lo que tenemos. Nosotros acá, esa fórmula viene en líquido, su materia es líquida, es derivado del petróleo. Entonces, nosotros cristalizamos este líquido a través de un proceso de cristalización, es decir, convirtiendo un líquido en sólido. Por decir, el agua convirtiéndola en hielo. Es un ejemplo de un líquido que se convierte en sólido. Entonces, cristalizamos este líquido y una vez que está cristalizado, lo rompemos en nanopartículas. Y esas nanopartículas las metemos un tipo de máquina que presiona ese polvo y las vuelve tabletas. Pero realmente lo que tienes en la mano es un producto que es líquido, simplemente está en su estado sólido. Es como si yo te diera a ti un pedazo de hielo y te dijera, aquí tienes un cubo de agua o tienes un cuadrito de agua. Dices, pero ¿cómo que es cuadro de agua? No lo ves que está como cristal. Sí, pero cuando se derrite se convierte, es líquido, o sea, es líquido cristalizado. Eso es prácticamente el concepto que vamos manejando aquí con esta tableta. Es único y no hay ninguno igual en ninguna parte del mundo. Anteriormente, les confieso, sí, hay otras tecnologías, hay otras empresas que pueden que traigan una tableta. Eso no es, esto no fue la primera vez que lo intentaron. Pero, ¿sabes qué? No tienen nada en comparación. ¿En qué? En los resultados. Entonces, yo no me peleo con nadie. Simplemente digo, pruebe el producto, compáralo y ve los resultados y hablamos después. Así de sencillo. Y cada vez que digo eso, así de sencillo, me vuelven a llamar. Sí, tienes razón, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona esto dentro de tu máquina? ¿Qué es lo que hace? Son las preguntas que las personas pueden hacer. ¿Cómo funciona? Hay gente que tiene una mente científica, una mente que desea educarse un poco más. Entonces es muy sencillo. Mira, cuando vienen en gramos, no vienen por gramos. Una tableta es prácticamente 0.8, 0.9, un gramo, prácticamente un gramo. Entonces se aplica un gramo a 90 litros, o si estás en galones es un gramo bueno, de 75 a 90 litros y la vas a diluir bastante. Yo realmente prefiero como un 75, un 80, como un 80, un 75 litros sería la porción perfecta, pero si la gente quiere ahorrar un poco más, bueno, pues que le meta los 90, se va a diluir un poquito más, el chocolate va a ser un poquito menos espeso, pero igual, entiende, tiene sabor a chocolate, entonces es lo importante. Estoy hablando en parábolas, por decir, o sea, vas a diluir un poco más el combustible, pero va a funcionar. Cuando tú se lo echas dentro del combustible, lo primero que va a suceder es que inmediatamente comienza a disolverse esa tableta. Esa tableta se disuelve en cuestiones de minutos. Bueno, ¿cuántos minutos? 5 a 10 minutos ya está disuelta la tableta total y completamente.
dentro de del tanque de combustible, sea gasolina o sea diésel. Una vez se esté disuelto, lo que hace inmediatamente es convertir ese combustible en un super biocombustible. Esto pasa inmediatamente. Esto sucede inmediatamente. Esto no hay que esperar. Es como si fuese magia, ¿no? Como que convertir el agua en vino. Pero en ese momento también hay que entender que no ha cambiado ninguna de las moléculas de combustible. Es decir, no cambia la química de combustible. Si llevamos 2 frascos de combustible, uno con la tableta ya disuelta en él y el otro sin la tableta disuelta en él, entonces cuando lo meten a las pruebas van a ver que los 2 combustibles son lo mismo. O sea, no van a poder saber dónde está la tableta, si la trae o si no la trae. O sea, es como se queda como en un estado de invisibilidad. No se puede ver, no se puede medir, porque la tableta, el producto, la tecnología va a hacer su función dentro del motor. Entonces pasa por la vía de los filtros. Nosotros tenemos nanosfiltros. No queda ningún residuo. Nanosfiltros son muy pequeños, obviamente, que son partículas nano, y aún así no deja ninguna partícula en los nanofiltros. Entonces pasa por ahí, quiere decir que no le va a dañar su inyector de su máquina. Pasa por ahí, llega dentro del motor donde va a hacer su magia. Una vez llegando dentro del motor, se activa en el momento de la combustión. El motor tiene 4 tiempos: inyección, compresión, combustión y escape. El momento de la inyección es donde la gasolina está siendo emitida dentro del motor. Eso se llama inyección. La compresión es cuando va subiendo el pistón hacia arriba. La combustión es cuando explota la gasolina y la expulsión es cuando sale, obviamente, los gases tóxicos. Entonces, ¿qué es lo que sucede normalmente en el 99.7% de los autos? Es que aunque el motor está diseñado para que el combustible se queme completamente dentro del motor, la verdad es que los combustibles no se queman totalmente dentro del motor. Primeramente porque los fabricantes de combustible nunca te van a dar algo para que quemes menos combustible. Siempre te van a crear un combustible que se queme lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque es el negocio de ellos vender combustible. Ellos son los que fabrican el combustible. Segundo, por los tiempos del motor son muy rápidos. Entonces, una gran porción, un 30, un 35%, a veces menos, a veces un poco más, pero de igual, 1% de ese combustible dentro del motor se escapa en forma de gases. Es por eso que cuando uno prende la máquina y de repente huele como que combustible saliendo por el mofle, o sea, por la parte, no sé cómo explicar, por la parte posterior del auto. Entonces, ¿qué es ese combustible? ¿Qué son esos gases? Esos gases, ¿qué son? Esos gases tóxicos, hidrocarburos. Sí, pero ¿qué son? Bueno, son la gasolina cruda. Es una gasolina cruda que se está escapando. Es decir, la gasolina que pagaste se te está escapando. No la estás usando. Y entonces eso es sin el producto. Pero cuando pones el producto llega dentro del motor. En ese momento, el tubo de escape, gracias Rafael. Entonces, en ese momento acelera la combustión. Significa el tiempo donde la gasolina va a consumirse, a quemarse, acelera ese proceso. Cuando acelera ese proceso, quema todo el combustible dentro del motor y no permite que se escape. Es por eso que tú vas a ver, y como decía Juan José aquí, decía que él notó, lo primero que él notó era potencia. O sea, él notó más potencia. ¿Por qué más potencia? Porque está quemando todo el combustible dentro del motor, ya no se le está escapando
el combustible. O sea, ya el extra, el 20, el extra, el 30% del combustible que ya no usaba lo está quemando y por lógica te dicta que si quemas más combustible, tiene que subir el qué? La potencia. Entonces, esto sucede inmediatamente una vez que está el combustible ya acondicionado. Pero lo que sucede ahora es que por el alto uso de combustible barato que nos están dando, el combustible crea algo que se llama depósitos de carbón. Y esto es como si fuese una piedra, eso es como una piedra negra, por eso dicen carbón, depósito de carbón, y eso es lo que desgasta tu motor, porque mientras más tiempo vayas usando el tipo de combustible que compras, más carbón va a tener ese motor. Entonces, esto lo que hace es que desgasta tu motor y muchas veces, o todas las veces, se acomoda también alrededor de la válvula. Entonces, la válvula abren y cierran. Son como puertas, ¿verdad? Entonces, imagínate que tú estés en tu casa, te quitas los zapatos y pones un zapato vamos a decir que es invierno. Quiero pintar una foto para que me entiendan. Vamos a decir que es invierno. Hace un frío que nadie lo aguanta. Entonces, usted va a entrar a su casa, se quita los zapatos, pero de repente uno de los zapatos que se quitó quedó entre el marco de la puerta y la puerta. Su casa está caliente por dentro, pero afuera hace un frío bajo cero. Y de repente la puerta no puede cerrar completamente. ¿Qué va a suceder? Se va a escapar el calor, ¿no? Y va a entrar el frío, porque la puerta no selló. Digamos que ese zapato es representativo a un carbón en la válvula. La válvula tienen que sellar para que en el momento de la combustión, o sea, de la explosión, sea sea una cámara sellada, totalmente sellada para que haya más compresión y no se escape el calor. Entonces, en ese proceso, de repente se va, aunque la combustión es mayor, ahí puede haber una reducción puede haber un aumento de consumo. Fíjese qué cosa. En el momento de acondicionar el auto puede haber un aumento de consumo. Porque hay gente que lo va a probar y decir, oye, pero me consumió más. Sí, porque la válvula no está sellando bien y hay una mayor compresión. Ahora, en ese momento, mientras se va escapando, ¿verdad? El combustible con la F-TAP va comiendo y literalmente va derritiendo el depósito de carbón, o sea, lo va limpiando. ¿Dónde cae ese depósito de carbón? En ninguna parte. Ese depósito de carbón se lo va comiendo la F-TAP. Entonces, ese es el proceso de acondicionamiento. Una vez que uno usa un sobrecito completo y a veces necesita una o dos pastillas del segundo sobrecito, una vez que ese es más o menos lo que estamos mirando y hemos visto en nuestros estudios, en tiempo real y en auto real, o sea, en la carretera. Entonces, eh, quema toda ese carbón y lo deja al 99.7% libre de carbón. O sea, regenera la máquina. Fíjense que Juan José dijo algo interesante. Dijo, yo sentí que la máquina revivió. Fíjese, o sea, se rejuveneció. Esa es la palabra correcta. Su máquina va a rejuvenecer. Y entonces es donde usted va a ver los mayores beneficios. Es simplemente la manera de usar este producto, de cómo funciona. Ahora, para darles beneficios adicionales, quiero que sepan que esto va a reducir los gases tóxicos. Es decir, los gases tóxicos de las emisiones van a reducir, obviamente. Pero más allá de esto, como el motor está libre de carbón, va a aumentar la vida útil de su máquina por muchas veces. Puede ser 2, puede ser 3, puede ser muchas veces. Pero todo el mundo que entiende mecánica va a entender que, y cualquier ama de casa
puede entender que su casa limpia le va a durar más que una casa que no la mantenga. Eso es sencillamente eso. Si usted le da buen mantenimiento a algo, eso va a durar más. Es muy sencillamente eso. Entonces, el mecánico entiende que un motor libre de carbón dura mucho más. Pero también, esto no lo decimos, pero esto sucede. El aceite que usted le pone en su máquina se contamina rápidamente cuando el motor no está usando la EFTAP porque tiene carbón. Y el carbón va raspando el metal. Y las partículas de metal caen abajo en el aceite. Entonces, es por eso que usted necesita un filtro de aceite. Necesita un filtro de aceite para filtrar ¿qué? ¿El aceite? No, para filtrar las partículas de metal junto con carbón que se caen abajo. Entonces, imagínense si no tienen filtro, entonces las partículas de metal y las partículas de carbón se unen y empiezan a hacer un engranaje en ese motor que no le va a durar 2 meses. Entonces, por eso el filtro es importante porque va filtrando esas partículas de metal y carbón. Por eso cuando usted saca el aceite, lo ve negro. ¿Por qué el aceite se volvió negro? Porque por el carbón. Entonces, cuando usted usa la FTAP, va a ver que a la medida que la va usando, 1 mes, 2 meses, 3 meses, usted va a ver que eso no va a suceder. Su aceite va a durar más aún. O decir, puede estar un poco más tiempo sin cambiar el aceite si lo desea. Ahora, yo le recomiendo que lo cambie, ¿verdad? Para que después no diga que nosotros le dijimos y se le explotó la máquina. Entonces, eso es parte del producto. Entonces, en esencia le digo esta historia. Hay 2 maneras de hacer una sopa de pollo. No sé si ahí creo que en España tiene que haber esto. Usted, sopa de pollo, tiene ingredientes, pollo, cebolla, tomate, usted diga perejil, o sea, papitas, que sí, sal, pimienta y un sinnúmero de cosas más, arroz, fideos, lo que le vaya a meter. Entonces, hay manera de hacer eso, de 2 maneras. La puede buscar todos los ingredientes y empezar a preparar todo ese preparativo. Ahora, esa es la primera. La segunda es haciendo un asopado de pollo, una sopa de pollo, pero con algo que se llama cubitos Nord. Es un súper concentrado que vienen como en un cuadrito. Usted lo compra en la tienda. Usted puede echárselo, ¿verdad? Simplemente al agua y el agua queda con el sabor. Ya listo, no tiene que hacer tanta bulla, tanto trabajo. Exactamente lo que hacemos con la FTAP. La FTAP, cada tableta es un equivalente. Cada tableta es un equivalente de 3 a 4 galones. Es decir, cada tableta le va a dar de 16 a 20 litros. No se los vamos a dar así como en forma líquida. No se lo puedo dar en forma líquida. Sería muy pesado en yo enviarles esa cantidad de combustible. Imagínense, 20 litros que yo le envíe 16 litros nada más. Digamos, olvídese de 20, 16 litros. Que yo le envíe 16 litros de aquí para allá. ¿Por cuántas tabletas? Por 4. Por 30, un paquete Freedom. Imagínense, en puro líquido. No llega. Entonces, se los vamos a dar, ¿cómo? En tabletas. Una tableta es un equivalente de 16 a 20 litros. Si estás en ciudad, tal vez a 12 litros. De igual manera, es como si estuvieses comprando 4 litros y te regalo 16. ¿Sería negocio? Pues sencillamente es lo que tenemos. Yo le sugiero a cualquier persona que le diga, oiga, pero que si fíjese que si esta empresa, no discuta con esa persona, diga, mira, póngasela sencilla, dígale, mira, aquí tengo la tableta, muéstrame la suya, porque si también hay una empresa, hay gente, mire, todo lo bueno lo van a querer copiar. Eso es sencillamente la verdad.
todo lo bueno lo van a querer copiar. Pero entienda esto, que no todo lo que brilla es oro. Puede parecer oro, pero no es oro. Entonces tiene que mirar cuál es oro y cuál no es oro. ¿Cómo usted va a medir? Porque en el ojo, así a ojo pelado, no va a poder ver si es oro o no. Parece oro los dos parecen oro. Cuando usted lo pone a prueba. Cuando usted lo pone a prueba, ahí usted va a ver lo que es oro y lo que es fierro. Póngalo en la candela. Déjalo que la candela suba y cuando esté en la candela va a decir qué es lo real y qué no es lo real. Entonces usted no tiene que discutir con nadie. Usted va a decirle lo siguiente, mira, aquí tengo el producto, él habla por sí mismo, yo no tengo que discutir. Porque entran en discusiones, entran en contienda, entran y entonces entran en eso, pero yo creo que no es el método correcto, ¿verdad? Usted tiene que saber y estar bien definido en lo que tiene en la mano, haberlo probado una serie de veces para estar que convencido de lo que trae y no dejar que nadie lo desenfoque.